a Ricardo Mancilla. Ricardo Mancilla es director de Fundesa, socio y director ejecutivo de Mayorpit S.A., Domino's Pizza Guatemala, director de Fundesa y excomisionado de competitividad por parte del sector empresarial. Así que le pedimos que nos acompañe, por favor, a Ricardo Mancilla para que pueda incorporarse. Bienvenido, muchas gracias. Ahí le van a entregar su micrófono correspondiente. Gracias por acompañarnos. También se va a sumar a este diálogo y es un gusto también recibir a Juan Mini. Él es fundador del Campus Tech en Guate, el ecosistema de tecnología más grande de la región, y también es director de Fundesa. Así es que también lo recibimos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. También se va a sumar a esta charla y quiero presentarles a Devadit Barahona, CEO de la empresa Atlight Media, con 12 años de experiencia en exportación de servicios digitales. Actualmente es secretario de la Junta Directiva de Agexport. Gracias también por acompañarnos. Devadit, bienvenido. Hoy leíamos tu entrevista en Prensa Libre, realmente con temas muy interesantes, abordando todos los retos para la tecnología. También recibimos esta tarde a Diana Roca, abogada y notaria especialista en Derecho Migratorio, CEO de GovMile Global Tester, empresa encargada de generar soluciones para pruebas, certificaciones y seguimiento de productos en las áreas de BaaS y Smart Apps para operadores de telefonías móviles y miembro del Business Network International. Bienvenida y gracias por acompañarnos. También se suma a este interesante diálogo. Gracias, Diana, por estar presente con nosotros. Es un gusto también recibir a Lorena Bin de Galvez, socia fundadora de Dimensus S.A. y Neuromarketing, portal líder de neurociencia en español, consultora que utiliza principios de economía conductual y neuromarketing. Recientemente ha lanzado al mercado una plataforma para el aprendizaje y análisis de imágenes y videos basados en principios de neurociencia aplicada. Realmente todo un tema, así es que bienvenida también y muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Como ven, un panel de primer nivel. Gente que tendrá mucho que aportar, mucho que conversar esta tarde. Y por último, quiero solicitar la presencia de Roberto Ardón. Roberto es director ejecutivo de CACIF, quien va a moderar este interesante espacio. Así es que bienvenido, Roberto. Te voy a entregar el micrófono. A ver, espera. Ahí está. Costó, pero salió. Bienvenido, Roberto. Gracias, Ricardo. Muy amable. Adelante, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Si quieren, déjenme el asiento. ¿Por aquí? Sí, perfecto. Listo. Por favor, siéntense. Muy buenas tardes. La verdad es que el perfecto complemento para una excelente presentación es tener un panel, primero con excelentes expositores, y segundo, que centremos la mirada no tanto en lo que estamos viendo en el mundo, sino también lo que está pasando aquí. Y Diamandis nos recordaba cómo la convergencia tecnológica está realmente produciendo cambios trascendentales en la economía, en las empresas y hasta en nuestras propias vidas. Si me permiten extraer una expresión de la teoría de la relatividad, como que el futuro se nos estuviera acercando más rápido. Y la tecnología está alcanzando niveles de crecimiento exponencial que está produciendo cambios verdaderamente profundos. Si me permiten poner un ejemplo, la ley de Moore nos recuerda cómo los ordenadores, por ejemplo, que están en los dispositivos móviles, hoy son 1000 veces más pequeños, 1000 veces más baratos, pero 1.000.000 de veces más potente que los ordenadores que existían en 1970. Solo eso nos indica ese nivel de aceleración tecnológica que estamos viviendo. Y lo interesante y divertido es que esa tecnología está haciendo que la tecnología produzca nueva, más y mejor tecnología hacia adelante. Y esos profundos cambios ya los estamos viendo, primero en nuestro modo de vida, en la educación, en la industria del entretenimiento, en los seguros, en las finanzas, en fin, en una serie de actividades muy completas y muy complejas.
Y el día de hoy lo que queremos hacer con esta conversación y con este panel, pues no solamente es hablar de esos grandes cambios que estamos viendo en el mundo y de las oportunidades que representan, sino también hablar de las buenas noticias que están ocurriendo en Guatemala. Porque es interés del diálogo empresarial poner en la mente de los tomadores de decisiones que hoy están aquí convocados que hay una narrativa muy importante que contar y que compartir más allá de este recinto. Y podamos realmente ver cómo Guatemala está realmente aprovechando esos cambios tecnológicos y esa aceleración para transformar nuestras vidas y nuestra economía. Y qué mejor hacerlo con un quinteto de personas expertas, conocedoras, gente que está en el terreno y que realmente puede aprender, que puede hacernos aprender lo que está realmente sucediendo en Guatemala mientras estamos hablando. Yo como moderador lamentablemente soy el cancerbero del tiempo, así que, y como hemos sido extremadamente puntuales, voy a pedirles que en sus distintas intervenciones seamos igual de puntuales como ha sido hasta el momento la agenda. Y tengo una serie de preguntas, vamos a hacer 2 rondas de preguntas y quisiera primero lanzar una primera a Diana para empezar esta conversación. Muchas gracias. Diana, desde el ámbito de la tecnología móvil, que dicho sea de paso es una de las 3 grandes transformaciones que nuestro país ha tenido en los últimos 25 años, han habido cambios importantes que las empresas están incorporando en temas de tecnología y servicios. Y yo quisiera que nos pudieras comentar cómo has visto tú esa adaptación que las empresas están haciendo a los cambios tecnológicos. Y si me permites, ponerte una bola de cristal enfrente y preguntarte qué es lo que vamos a ver en el futuro en el tema de la tecnología móvil. Diana, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que la tecnología ha tenido un impacto significativo en la industria importante de la telefonía, donde hemos iniciado un camino. Quiero que recordemos hace 20 años cuando no existían smartphones y donde las plataformas de los teléfonos únicamente albergaban llamadas telefónicas. Actualmente los teléfonos sirven para cualquier cosa menos para llamadas telefónicas. Ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido la industria de la telefonía y lo que nos permiten ahora los smartphones albergar plataformas de comercio. Creo que todas las empresas están ahora enfocadas 100% en digitalizar y en convertir sus agencias en activos digitales. Pensemos que todas las empresas están actualmente buscando poder comercializar sus productos y sus servicios a través de plataformas 100% digitales. ¿Qué impacto tiene esto en la telefonía? ¿Quién es el usuario final? ¿Quién es la persona que nos está comprando? La persona que nos compra a través de todos estos portales digitales es el usuario que tiene un celular en la mano. Un usuario que ahora decide descargar una aplicación, descargar un portal y a través de este portal comprar y vender productos y servicios. Guatemala ha sido pionero en Latinoamérica porque Guatemala ha marcado tendencias significativas en industrias como la banca, donde estamos viendo ya actividades 100% digitales, donde la persona ya no necesita ir a una agencia para poder ejecutar o hacer una gestión. Estamos viendo pioneros en Latinoamérica, en Brasil y Colombia, donde han desarrollado bancos que son 100% digitales y cómo el usuario final ha tenido una aceptación completa. Nosotros dentro de la empresa que yo lidero hemos auditado productos digitales. Nosotros nos encargamos de auditar todos esos activos digitales que las empresas tienen para mejorar la experiencia del usuario. Y hemos visto una aceptación en la cual el usuario escoge y decide ahora realizar todas sus gestiones a través de mercados y portales digitales. Esto efectivamente genera una solución y una gran oportunidad para las empresas quienes deben de enfocar todo su esfuerzo en migrar hacia esas plataformas. Yo creo que, como bien lo decía hoy, todos tenemos un smartphone, un teléfono que hace un montón de cosas para nosotros, pero no todas las empresas tienen una página web, no todas las empresas están comercializando a través de una página web o de un portal. Y estamos perdiendo esa oportunidad porque ya está el reto en que las empresas
migren hacia esa digitalización porque el usuario lo está exigiendo. Hoy por hoy el usuario quiere que todo sea digital. Entonces creo que el mayor reto para Guatemala realmente y para la región de Latinoamérica debiera ser que ahí sí que todo ese mercado digital que hoy por hoy está funcionando, las empresas deberían de enfocar su atención en que las páginas web funcionen, en que conviertan sus tiendas físicas en tiendas digitales y permitan que esta interacción de la telefonía, ¿verdad?, que ya es un auge y que todos actualmente portan un celular que tiene la capacidad de hacerlo, subirse al barco y digitalizarse para poder comercializar a través de esa brecha. Si me pudieras decir la bola de cristal, te diría que el escenario ideal sería de que las empresas migren hacia allí y que ocupen su esfuerzo en que sus activos digitales sean hoy por hoy su mecanismo principal para poder comercializar. Tienes razones para ser optimista en ese sentido y estás viendo que efectivamente las empresas van en esa dirección. Sí, creo que sí porque la generación joven exige ahora un mercado digital. Entonces las empresas tienen que sumarse al barco de la exigencia, ¿verdad? Porque ya no quieren colas, ya no quieren esperar, quieren todo muy rápido. Sin duda alguna. Muchas gracias, Diana. Si nosotros tomamos un mapa de América Latina y lo desplegáramos aquí en la alfombra de este salón y pidiéramos que alguien ponga un pin en Guatemala y diga por qué ese pin es importante para nuestro país en relación al resto de la geografía del continente, yo pudiera, por ejemplo, afirmar que ese pin significa que Guatemala tiene la ciudad más industrial desde el sur de México hasta el tapón del Darién, incluyendo el Caribe. Pero ahora hay un segundo pin que creo que es importante también y que viene muy a cuento de lo que estamos conversando el día de hoy. En Guatemala, el TEC es el hub de tecnología privado más importante que hay de México hasta Colombia. Y esto realmente es un esfuerzo importantísimo que se ha venido haciendo para poner en comunicación y conversación a las empresas en temas de tecnología en un espacio geográfico limitado, ubicado, enfocado, que es el TEC. Juan, yo quisiera lanzarte la pregunta porque eres la persona que está detrás del entusiasmo de la creación de este hub. ¿Qué es lo que tú ves que las empresas están haciendo en términos de avances en innovación para poderse ubicar dentro de este espacio tecnológico que le llamamos el TEC? Juan, bienvenido. Gracias, Roberto, y buenas tardes a todos. Seguro les está volando la mente igual que a mí de todo lo que dijo Peter Diamandis. O sea, realmente impresionante oír todo eso. Y ahí uno lo que después piensa es, bueno, ¿eso cómo aplica a Guatemala? Pues qué bonito Silicon Valley, pero bueno, ¿y Guatemala qué? ¿Verdad? Y la realidad es que sí aplica a Guatemala, y la realidad es que Guatemala sí está en mucho de eso que dijo Peter Diamandis. Lo que pasa es que la mayoría de gente no lo sabe. Por ejemplo, el hub tecnológico que mencionó Roberto, el campus tecnológico, es realmente el hub más grande de América, desde la frontera de México con Estados Unidos hasta Argentina. Son 52,000 metros cuadrados de construcción que albergan más de 150 empresas de tecnología, que muchas de ellas, y Diana es una de ellas que está ahí presente en el TEC, muchas de ellas hacen algunas de las cosas que se mencionaron hoy, y están haciendo cosas fabulosas que ya están exportando a la región. Es importante saber esto porque siempre pensamos, bueno, Guatemala aquí no está pasando nada, y no es cierto para nada. O sea, tenemos, aparte de las 150 empresas que tenemos en el TEC que hacen desde fintech, blockchain, mercado digital, análisis, ciberseguridad, electrónicos y todo tipo de artefactos físicos y digitales. Aparte tenemos otras 100 empresas que están afiliadas al TEC o basadas virtualmente en el TEC. Son 250 empresas. Eso lo hace un hub realmente importante en la región. Y la realidad es que lo que queremos ahorita en el TEC en los siguientes 5 o 10 años, y eso lo he hablado con varios industriales que están presentes, es jalar a las empresas ya establecidas de Guatemala a que vengan a innovar al TEC. O sea, ahorita hay emprendedores locales que han hecho maravillas, y nombro, ¿verdad?, varios casos de empresas que han empezado siendo 1 o 2 personas y hoy son empresas de 100 a 500 personas,
Mucha gente no lo sabe, pero ahí están. Por ejemplo, lo que era Blue Kite ahora es, bueno, se volvió PayPal eventualmente, tiene 500 programadores basados en 4 grados norte. Lo que es, ahorita por ejemplo hay una empresa Habana que hace 2 años tenía 5 empleados y hoy tiene 30 veces su tamaño y está basada ahí en el TEC también, y son de FinTech, que hacen micropréstamos a gente en la región y también fuera de Guatemala. O sea que sí está pasando ustedes, sí, esto que oímos, sí tenemos semillas en Guatemala. Ahora, ¿qué necesitamos para que nuestras pequeñas industrias que están nacientes se vuelvan grandes industrias? Bueno, es la colaboración de todos. Realmente algo que tiene Estados Unidos que nosotros no hemos logrado desarrollar es la colaboración entre sector privado, sector educativo, sector gubernamental. Digamos, trío de actores son esenciales para desarrollar las cosas. Peter Diamandis dijo, bueno, vean en qué son buenos y que se hagan legislaciones que permitan que esas industrias se desarrollen y que desarrollen el talento para que esas industrias crezcan. Bueno, aquí estamos hablando de educación, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de sector privado. Así que, digamos, este no es un trabajo solo del sector privado. Este es un trabajo que requiere que el gobierno participe, y espero que aquí hayan diputados y que hayan gente, eso, excelente. Y aquí hay gente también del Ejecutivo, es clave. Buenísimo, bienvenido. Y veo también gente de las Fuerzas Armadas, muy orgulloso de ellas, que también participen. Tengo otro ejemplo por ejemplo, las Fuerzas Armadas estaban comprando drones y se fueron a México a comprarlos. Y la verdad es que en el TEC se fabrican drones. ¿Qué mejor que hicieran una alianza en la que se fabriquen los drones que necesitan? Y así se ha hecho Estados Unidos ustedes. Es una colaboración entre todos los sectores para lograr realmente esas industrias que nos las presentan a nosotros y decimos, wow, esto nunca puede estar en Guate. No, pues sí puede estar en Guate y sí lo podemos hacer. ¿Qué estamos viendo hacia el futuro? Eso, queremos socializar el TEC fuera de 4 grados, que digamos tengamos sedes en Shela, en otras partes del país. Queremos también moverlo hacia la región, pero realmente más que nada el motor es esa alianza entre mucha gente que se eduque en estas tecnologías. Si no hay gente educada en estas tecnologías y Guate no se detiene, es algo que me emociona enormemente, porque Guate no se detiene, está enfocado en muchas de estas iniciativas que Peter Diamandis mencionó, de mejorar la brecha de educación, la brecha de la participación del gobierno en estas iniciativas y la brecha del sector privado, invirtiendo en industrias como electrónica, software, call centers, etcétera, que pueden multiplicarse 100 veces. Y al multiplicarse 100 veces son miles de empleados, miles de gente que tiene una mejor vida y miles de gente que tiene acceso a la abundancia, ¿verdad? Entonces, ustedes que están aquí el día de hoy, tal vez quiero dirigirlo al público más que nada. La verdad es que participen todos en esto. O sea, no hay ningún límite, no hay nada que los detiene. Simplemente cada quien en nuestra actividad tenemos que ver cómo transformamos nuestra parte, digamos, ya sea en el Congreso, ya sea en una startup, nuestra parte para poder participar en este empuje hacia la abundancia que Guatemala también puede participar. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Es una inyección de buena vibra y de positivismo, no de lo que podemos hacer, sino de lo que ya se está haciendo. Y para quienes son consumidores de datos y de estadísticas, que yo sé que no hay pocos acá, hay un dato muy importante, y es lo que está creciendo en Guatemala el sector servicios. Ha tenido un crecimiento del 22%. Pero si pusiéramos un microscopio y pusiéramos a analizar el sector servicios en particular, encontraríamos un segundo dato muy relevante, y es que en el ámbito de los servicios, la exportación de los contenidos digitales y de software están teniendo un crecimiento al mes de septiembre de más del 28%. Es decir, hay noticias muy importantes que están ocurriendo ahí, en ese sector, que es un sector importante y en auge. Devadit, si tuvieras que explicarnos qué es lo que estamos haciendo bien en ese sector y cuáles serían las perspectivas que tú ves hacia adelante, ¿qué nos dirías? Bienvenido. Buenísimo. Buenas tardes a todos y un gusto estar con tantas caras conocidas hoy también.
Para ponerle un poco de número y estadística a la casa, como dice Roberto, 3.200 millones de dólares exportamos en servicios el año pasado. Si lo vemos así, es mucho o es poco, lo que exportamos totalmente son más de 16.000 millones de dólares. O sea que ya más del 20% de todas nuestras exportaciones son de servicios. Y como dice Juan, este tipo de temas no se saben. Y digamos, no se saben en nuestras fronteras, no se sabe en Guatemala, y mucho menos usualmente se saben fuera de ellas. Les comparto un poco, y yendo muy en línea a tu pregunta, Roberto, sobre qué estamos haciendo bien. Normalmente se preguntan afuera de Guatemala que en dónde estamos nosotros ubicados. Y lo típico es, bueno, ¿es Sudamérica acaso? Cuando uno va a un congreso o a una feria, somos parte de México, nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando ya ubicamos a la gente en el mapa y dicen, ah, bueno, y en Guatemala se están haciendo estas cosas, y se cuentan casos de éxito como los del TEC, casos de éxito de empresas que ya están trabajando hasta con temas de ingeniería aeroespacial en Alemania, o sea, hay muchos casos de éxito. Entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué no Guatemala, verdad? Y en ese sentido, normalmente esto justo que mencionaba Juan, de hacer un poco la unión, precisamente nosotros con Campus Tech, Agexport y Campus Tech, hace 3 años tuvimos un evento en donde consolidamos y unimos fuerzas, porque lo que se está haciendo bien es promover a nuestro país acerca de que somos capaces nosotros de exportar este tipo de servicios. Entonces, digamos, si nosotros ahorita con un ambiente pospandemia en donde ya nosotros mismos podemos producir a clientes que estén fuera de nuestro territorio, definitivamente nosotros somos competitivos. En software nos hacen la pregunta acerca de, bueno, ¿y cómo se comparan ustedes con países vecinos o con India, que es normalmente el referente en materia de desarrollo de software a nivel mundial? Y bueno, las estimaciones que hacemos nosotros es que normalmente se necesitan a 2, 3 personas de India para igualar la productividad de una persona en Guatemala. Entonces, sí, evidentemente por población India nos gana a nosotros por mucho, pero por productividad nosotros sí podemos ser competitivos. Nosotros en calidad de inglés sí que podemos ser competitivos y muchísimo más que, digamos, que ese país. Así que, digamos, si nosotros sacamos y extraemos nuestra oferta de valor a nivel de software, a nivel de servicios, para clientes que estén relativamente cerca, un vecino como México o Estados Unidos, competitividad nos sobra. Seguramente casos como los que mencionaba Juan acerca de empresas que han crecido 30 veces en los últimos 2 años, hay y muchas. Justo antes de este panel colgaba con una persona que desarrolló un proyecto en Salcajá, del cual fuimos parte hace unos años, en formar gente que pudiera desarrollar software en focos fuera de la ciudad, y me estaba compartiendo la buena noticia de que en enero salen y egresan prácticamente una segunda generación de más de 60 desarrolladores nuevos, que casi todos van a tener trabajo al egresar de un programa becados para aprender a desarrollar software. Y están no solamente desarrollando software en Guatemala, sino que lo están haciendo para empresas como Tigo y Claro, y desarrollando las soluciones para ellos desde acá en Guatemala para toda la región. Entonces, esas noticias normalmente no llegan ni siquiera a nuestros oídos, porque probablemente ni siquiera entre nosotros lo hablamos, pero son las noticias que vale la pena compartir acerca de nuestro sector, y los números lo avalan, ¿verdad? Crecimientos del 28% en 3.200 millones de dólares, no es fácil hacerlos, ¿verdad? Gracias, Deva. Yo creo que plataformas como el diálogo empresarial es precisamente el espacio donde tenemos la oportunidad de poder compartir estas experiencias exitosas y que poder incluso replicarlas con nuestros entornos. Ricardo, estamos sin duda en el pantanoso ambiente de los prejuicios y las malas informaciones o las informaciones parciales en relación a lo que Guatemala hace y es capaz de hacer. Por ejemplo,
uno siempre escucha que la queja recurrente es que la innovación tecnológica en Guatemala no ha despegado. No, es que no hay. Sin embargo, Fundesa, y en un programa en el que tú estás haciendo un esfuerzo importantísimo de coordinación, se está trabajando precisamente con pequeñas y medianas empresas para ayudarles a acelerar en su capacidad tecnológica y su crecimiento y aprovechar la disrupción tecnológica para que puedan innovar. Cuéntanos un poquito, Ricardo, de lo que se está haciendo en el programa Scale Up, que empieza a comentarse muy favorablemente. Por favor, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Desde que empezamos el proyecto de Scale Up en Quetzaltenango, con una metodología de Babson College, demostramos que las empresas medianas y estas historias de las que poco se escucha se multipliquen. Hemos tenido hasta el momento más de 50 empresas participando, con crecimientos arriba del 25-30% en sus ventas, arriba de 200, 300 personas contratadas, puestos y generación de empleo formal y sostenible, dando un resultado extraordinario en su expansión, en nuevos productos y demostrando, como oímos en las historias anteriores, que en Guatemala pasan cosas que no nos enteramos. Dentro de estas empresas hemos tenido crecimientos impresionantes en temas de tecnología, de zapatos, de supermercados, de farmacias. El proyecto y la metodología funciona indistintamente del proyecto. Llevamos hoy ya 4 cohortes corriendo y estamos invitando ya para el 5º cohorte para el siguiente año. Desde ya invitamos a las empresas. Entendemos que las empresas medianas son el caballo de la economía. Las empresas que ya tienen un modelo de negocio probado, que ya saben que funciona, lo único que necesitan es hacer afinamiento a su estructura, a sus finanzas, a sus proyectos y su tecnología, y de ahí es donde arrancan proyectos que realmente son impresionantes. Y escuchar las historias de éxito realmente emociona. El ver a los héroes, como les digo yo, empresarios de empresas medianas que realmente crecen al doble o al triple y que después del programa siguen creciendo. El programa realmente va con muy buen paso y deseamos pues expandirlo mucho más. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Está claro que no es la innovación y la tecnología un asunto de grandes empresas, sino también de empresas de otras escalas, y no solamente tampoco de unidades productivas que están concentradas en las grandes urbes metropolitanas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante que Scale Up ha estado trabajando. Lorena, hay una expresión popular que dice que se requieren 2 para bailar tango. Tu tango. Está muy bien que las empresas estén haciendo un esfuerzo importante por innovar, por incorporar tecnología, por acelerar, digamos, sus procesos de innovación, pero también hay alguien enfrente que es el consumidor. Y hay una disciplina muy importante que ha ido desarrollándose que le llaman el neuromarketing, que precisamente lo que hace es analizar con ojos muy críticos y rigurosos del proceso de compra, la motivación que hay detrás de la toma de decisión del consumidor antes, durante y después del proceso de compra. Si nos puedes comentar cuánto y en qué medida las innovaciones tecnológicas están impactando ese proceso. Bienvenida. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí a hablar de uno de los temas que me apasiona. Hace 12 años que empezamos en Guatemala, quiero contarles con hacer las primeras investigaciones utilizando herramientas biométricas para medir temas de comunicación, precisamente para entender cómo los seres humanos tomamos decisiones. Mucho tenemos que agradecerle de ese avance a la economía del comportamiento, a los desarrollos que ha hecho Google, que ha hecho Facebook, para ir entendiendo cómo nos comportamos, ¿verdad? Y eso ayudó. Increíblemente hace 12 años hablábamos de este tema y las personas lo veían con
como para qué, ¿verdad? Yo ya sé casi que mejor prefiero lanzar el producto y el servicio y luego pues en el camino vamos ajustando. Pero hasta hace unos 5 años les diría que empezó un mayor interés en poder entender eso gracias a las métricas y a los datos que empezaron a dar las redes sociales sobre intereses, a cómo yo empiezo a entender mi diversificación y entonces a entender cuáles son esos procesos de toma de decisión, dónde están los puntos de adopción, de fricción y de abandono que pueden tener. Y hoy por hoy lo podemos medir, podemos analizar un sitio web y entender que lo que no nos están diciendo, porque muchas veces el consumidor cuando le hacemos una pregunta nos dice, ¿usted compraría este producto a este precio? Y las personas dicen sí, pero somos seres sociales, ¿verdad? Y nos gusta quedar bien, decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Entonces, ¿qué mejor de tener esas herramientas para poder medir en dónde está esa adopción, en dónde está esa fricción y en dónde podemos mejorar ese ciclo? Hoy se habla mucho del famoso recorrido del cliente, del customer journey, como se le conoce, ¿verdad? En inglés, pero realmente es eso, es sentarse y entender cómo los seres humanos toman las decisiones. Nuestro cerebro es inmensa, es un procesador enorme, bastante perezoso, que se va a ir siempre por los atajos. Entonces, los sesgos, ese botón rojo, hay muchas cosas que hoy por hoy vemos que entendiéndolas bien en su diseño y entendiendo el contexto, porque realmente el contexto cambia todo, ¿verdad? Hace 12 años que hablábamos de esto, no era el contexto. 12 años después, hoy es el contexto porque hubo una transformación digital, porque hubo una pandemia y las personas están necesitando y las empresas y las marcas entender cómo logro esa sostenibilidad, cómo logro esa fidelización en los procesos de mi oferta, ¿verdad? Cómo mi propuesta de valor entra y se queda en un concepto en la mente que sea muy fácil asociar. Y esas asociaciones son las que hoy se pueden medir y podemos darles métricas y datos y decir, tu marca se diferencia de esta y esta, eres dueño de este atributo en el inconsciente o subconsciente de las personas, en lo que van a decidir en automático. Entonces, ¿cómo hacer eso más efectivo? Pues hoy por hoy ya lo podemos hacer y lo estamos haciendo en la región, les diría, desde hace ya más de 10, 12 años. Excelente, a mí me parece muy interesante que esa disciplina estudie nuestro comportamiento como consumidores, ¿verdad? Y que eso ayude a las empresas también a ser mejores, sin duda alguna. Escuchábamos a Ricardo hablar de Scale Up y mencionaba él un poco la estrategia y qué es lo que se busca y pretende, pero no hay sustituto para el testimonio. Y creo que en complemento a lo que ya bien Ricardo nos planteaba, yo quisiera poner la vista ahora en la conversación, Diana, en que nos compartieras la experiencia, porque ustedes han sido parte precisamente de Scale Up, y Scale Up les ha ayudado a generar cambios innovadores en la manera de atender a los clientes, que ha tenido un impacto muy positivo en la empresa. Compártanos qué es lo que realmente ha ocurrido, por qué ha tenido un impacto positivo. ¿Cuál es la experiencia que usted nos puede compartir? Gracias, Diana. Gracias. Sí, nuestra empresa fue parte con otras 20 empresas más de la tercera generación de la cohorte de Scale Up. Realmente programas como estos, nosotros los mencionábamos que son programas que abren la brecha a nivel gerencial para que los gerentes de estas pequeñas, medianas empresas, que como bien lo decían, somos los motores de la economía, nos permita analizar cuáles son esas aristas importantes de nuestro negocio. ¿Cómo estamos comercializando? ¿Cuál es nuestro siguiente punto de crecimiento? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cómo podemos hacer más grande nuestro negocio? ¿Por qué quedarnos solo en Guate si tenemos tantas herramientas para sacarlo de Guate? ¿Qué están haciendo empresas similares a nosotros? Nos permitió realmente conocer empresas que estaban en una facturación similar o en un crecimiento similar. Nos permitió abrir la brecha, verificar qué era lo que no estábamos haciendo bien o qué podíamos hacer mejor. Y más que todo, y creo que lo más importante es que a nosotros como gerentes nunca nos ponen a contarnos las cuentas, ¿verdad? A mí como gerente nunca me habían puesto a hacer una tarea, por ejemplo, pero a través de este programa que va dirigido a los gerentes financieros, gerentes comerciales, gerentes generales, nos hacen un checklist. Mira, ¿qué estás haciendo? Y ¿sabes qué? Hace tu tarea, porque la otra semana me vas a tener que rendir cuentas.
Y esa tarea es una tarea bien diferenciadora a muchos programas que nosotros habíamos sido partícipes. Esa tarea nos permitió a nosotros sentarnos y ver realmente dónde estaban nuestros números y hacia dónde íbamos. En nuestro caso, nosotros estábamos muy enfocados en una industria 100% tecnificada. Mi empresa le brindaba servicios a la industria de banca y a la industria de telefonía. A partir de este programa nos dimos cuenta que todas las empresas están tecnificadas actualmente, todas las industrias se están comercializando a través de medios digitales. Esa visión que nosotros estábamos perdiendo de frente no nos estaba permitiendo crecer de una forma más rápida. Y a través de este programa, pues obviamente nos permite abrir un poquito más los ojos hacia otras industrias y crecer. Así que sí, un excelente testimonio de la mano de Ricardo y de la mano de muchas personas que fueron partícipes y de pequeñas y medianas empresas que creo que encontramos un diferenciador a través del programa. Muchas gracias, Diana. Yo creo que es un testimonio importantísimo y como mencionaste a Ricardo, para allá voy contigo. Tuve la visita hace ya algunos años de una misión empresarial europea que venía a conocer un poco la estructura gremial, el funcionamiento de los sectores. Y el último día, cuando íbamos en el ascensor de la Cámara de Industria, bajando ya al sótano porque se iban al aeropuerto, uno de ellos me hizo una confesión que la sentí de lo más espontánea. Me dijo, mira, es impresionante tu país. Y bueno, le dije, ¿qué es lo que más? Aquí la gente joven está ocupando las posiciones importantes. He ido a empresas y encuentro gente joven. He ido a los gremios y encuentro a gente joven. Son ustedes un país joven y la juventud está ocupando y reclamando sus espacios. A mí me parece es un mensaje muy poderoso viniendo de un país, digamos, de desarrollo de los estándares europeos, ¿verdad? Y habla mucho de las oportunidades que como juventud tenemos en Guatemala. Lo cierto, Ricardo, es que no estamos creando suficiente empleo para la cantidad de jóvenes que llegan al mercado de trabajo año con año. Los datos oscilan entre 200 y 290 mil jóvenes, pero no estamos creciendo a ese mismo ritmo en temas de empleo. Y hay quienes se quejan diciendo que también muchas veces el camino de lo profesional es generar futuros desempleados, ¿verdad? Uno escucha mucha queja de lo que está sucediendo en el mercado de trabajo en cuanto a generación de empleo formal. ¿Qué políticas públicas, Ricardo, crees que deberían implementarse para primero cerrar esa brecha y segundo, generarle posibilidades, digamos, de crecimiento, de ser un elevador social para la juventud, que tiene toda la expectativa de echarle ganas al país, pero que hoy encuentra espacios limitados de empleo? Ricardo. Sobre lo que mencionas de los 290,000 jóvenes buscando trabajo, lo escucho desde que estuve como comisionado presidencial. En el tema de competitividad, y vemos que los años pasan y las cosas siguen igual. 90,000 jóvenes son los que consiguen trabajo de esos 290. Sí. Entonces dice uno, a lo largo de estos años que han pasado, seguimos con esa estadística negativa. Yo siento que hay, si lo vemos como la ley de la inercia, es un tren que salió y que lleva una viada, y la única forma que podemos hacer cosas diferentes o cosas distintas. Y dentro de eso es el que podamos acelerar o desburocratizar el proceso de que las empresas se abran, el que flexibilicemos la forma en generar empleo y contratar personas, dígase el tiempo parcial, pago diferenciado por territorio. ¿Cómo hacemos para generar más rápidamente empleo? ¿Cómo facilitamos procesos de infraestructura que generarían amplia capacidad de empleo? Creo que por ahí van los tiros, como dice Vini Onyema de Babson, y definitivamente enfocarnos en educación. El capital humano es la respuesta para nuestro país, y el que podamos orientar estas tecnologías que estamos oyendo a que los jóvenes que tienen, que lo dijiste al principio, todos tienen celular y quieren participar de empresas con nueva tecnología. Es el que capital humano llegue a esos niveles también. Y la educación media de alta calidad es importante.
Gracias, Ricardo. Es un reto que no es solo de pedagogos ni de educadores, es un reto que nos compete a todos, el tema de la educación. Ese es uno de los consensos nacionales sobre los que hay que trabajar y que se haga un esfuerzo multimodal para que podamos realmente tener un cambio importante en el tema de educación. Gracias, Ricardo, por traer este tema a la conversación. Lorena, me gustaría regresar un poquito a los procesos de compra y cómo, de alguna manera, el estudio que se está haciendo de esos procesos de compra hoy está haciendo que se apliquen algoritmos de inteligencia artificial para tener una mejor comprensión de la forma en la que los consumidores y los usuarios están acercándose a las empresas, a los negocios y a sus productos. ¿Cómo has visto todo este proceso en Guatemala y qué innovaciones has visto en el campo de la inteligencia artificial que cumplan esos principios del neuromarketing del que hablábamos con Diana, por favor? Sí, vemos, digamos, un avance en el desarrollo de herramientas biométricas, incluso para toma de decisión, digamos lo que se conoce como biofeedback, le dicen, ¿verdad? Yo necesito tomar una decisión muy importante, soy un ejecutivo de alto nivel, pues me pongo un así un pequeño EEG, unos ejercicios de relajamiento y como que si estoy con la mente más calma para tomar una decisión sin tanta emoción, digamos, de por medio, que me ayude a que mi razón esté más ahí. Digamos que ese tipo de desarrollos todavía los vemos fuera, pero también en la parte, digamos, de análisis, de comunicación, evaluación de sitios web, imágenes, pues les quiero contar que nosotros en el 2018 hicimos un primer ejercicio con un algoritmo que se desarrolló en una startup de Israel, pero el montaje de la primera plataforma se hizo en 2018. De hecho, participamos en un concurso que se llama App Challenge de CACIF, si no estoy mal. Quedamos en tercer lugar y estábamos muy emocionados y dijimos, hoy sí, ya las personas lo van a adoptar. Error, ¿verdad? Nos adelantamos a ese proceso, no era el momento para un tema de una aplicación, pero nos quedamos ahí con esa inquietud y como veíamos hoy con el doctor Diamandis, ¿verdad? Hay que innovar, pero hay que aprender de las iteraciones y las adaptaciones. Pues durante la pandemia aceleramos un poco ese proceso y se creó un modelo para democratizar y que las pequeñas empresas, medianas o quienes estén empezando a conocer, a querer hacer estos primeros ejercicios, utilicen esta plataforma que tiene un algoritmo predictivo de inteligencia artificial. Cuando lo empezamos a utilizar tenía un nivel de confianza o de precisión del 84%, eso fue en 2018. Hoy, a 2022, tiene un nivel de confianza de 91%. O sea, porque es machine learning, ¿verdad? El algoritmo ha ido perfeccionando y mejorando los patrones y los humanos somos tan predecibles de cómo podemos ver las cosas que puede detectar en una pieza, en un video, en un sitio web donde pueden estar esos puntos de atención y poderlo generar. Eso hoy es 20 veces más accesible que hacerlo. O sea, hoy podemos hacerlo con personas en la cámara online, se envía un link y gracias al avance de las cámaras se pueden hacer esos estudios, digamos, en tiempo real o también predictivamente. Entonces yo no tengo tantos recursos, soy una startup, necesito lanzar mi sitio web, puedo recurrir a este ejercicio y a esta plataforma para poderlo analizar. Eso se está haciendo también hoy en Guatemala y es una realidad de poder acercarlo a las posibilidades y también a que hayan pues jóvenes que se puedan entusiasmar en entender dónde está el potencial y cómo poderlo desarrollar accesible para nuestros mercados y nuestra región. Muchas gracias. Creo que es sorprendente lo que la tecnología está permitiendo y cómo nos podemos ver beneficiados todos de esto. Hace ya algún par de años, en pleno proceso de pandemia, el sector empresarial tomó el reto de reimaginar al país. Es decir, no podíamos volver a la situación antes y pensar que la Guatemala del 2023 iba a ser la del 2019. Eso sería pensar de manera muy estancada. Y se comisionó un estudio para identificar qué sectores tenían realmente el potencial de atraer inversión. Y uno de ellos, que arrojó el informe McKinsey, que fue la empresa
consultora que trabajó este proyecto, fue el de tema de tecnología. Ellos identificaron que efectivamente en tecnología no solo se estaban haciendo cosas interesantes, sino el potencial de crecer y atraer inversión era exponencial. Devadit, tú tienes una trayectoria no solo en la empresa, sino también en el liderazgo gremial. Participas en la directiva de Agexport, eres miembro de CACIF Joven, y me gustaría que nos contaras cómo desde la perspectiva de tu participación en Agexport o de Sofex se está haciendo el esfuerzo para atraer más inversión en tecnología a nuestro país. Por favor. Buenísimo. Normalmente, bueno, este programa, la verdad, para nosotros es una luz, ¿verdad? Nosotros que veníamos evangelizando por años que la tecnología iba a ser realmente uno de los drivers de crecimiento, el ver de que a veces un tercero tenga que venir, decirlo y realmente que lo vivamos nosotros como una cultura, definitivamente nos conviene. ¿Por qué Guatemala no se detiene? Es importante para el sector de tecnología y para Guatemala en general, porque es una inversión en gente. Hablábamos, lo decía Juan un poco cuando hablaba sobre estadística de gente dentro de las empresas. Luego hablamos de un caso de éxito en Salcajá, en donde hablamos de gente. Ricardo hablaba del tema de capacitación de gente y de cómo esos jóvenes se vinculan a prácticamente a empleos nuevos, y todo cae en el eje central de Guatemala, gente. Entonces, si nosotros hacemos una inversión en gente, el tema para la tecnología va a ser y va a llegar por añadidura. ¿Qué estamos haciendo desde Sofex o desde Agexport, incluso en CACIF Joven? Pues invirtiéndole y apostándole a la gente. Además de todos estos programas y estos ejemplos que hemos visto previamente, en donde hemos capacitado ya a gente, nos hemos sumado como empresas a aportar, becar gente y definitivamente ayudarlos a llegar a ese nivel. Vemos con buenos ojos lo que trae este tipo de programas como Guatemala no se detiene, que es despertar el interés de las políticas públicas en invertir en gente. Por ahí tenemos el caso del diputado Rivera, que nos acompaña hoy acerca de una iniciativa precisamente para desarrollar a personal en temas de tecnología. Más programas de ese tipo se necesitan, porque nosotros nos topamos con que los negocios están cerrados fuera y ya estamos ahí listos para crecer, para aumentar las exportaciones, etcétera. Pero ¿y luego qué es lo que nos hace falta? Gente. Entonces, cuando nos hace falta gente, lo que tenemos que hacer es un impacto generacional en donde cambiamos la educación, venimos, becamos gente y resulta que, pues sí, enseñarles código es importante, pero de repente si nos vamos un par de pasos hacia atrás, no vienen, por ejemplo, con una lógica matemática, que es tan importante para la creación de algoritmos que vimos ahorita, por ejemplo, con el caso de AI, ¿verdad? Sin eso, sin lógica matemática, que es algo que debería ser realmente básico, no llegamos. Entonces, no es solo un tema de enseñémosles tecnología y partamos de un nivel en donde ya los tomamos avanzados, sino que es un tema en donde tenemos que regresar unos pasos, enseñarles algo positivo. El programa precisamente del diputado Rivera venía en línea de enseñar ofimática, porque lo que nosotros decimos, bueno, enseñémosles Python, por ejemplo. Sí, pero mucha gente no ha abierto Excel en su vida. Y parecería una broma de las que anda ahora en redes sociales, de que igual, ¿para qué estudiamos tanto si lo que vamos a ir a hacer a las empresas es hojas de Excel? Sí, pero es lo primero que hay que hacer. Por lo menos encendamos la computadora, veamos ofimática y luego de eso vamos al siguiente paso y luego de eso pensemos en otras cosas. Y Guatemala no se detiene, es precisamente un foco para atraer a nosotros inversión que nos obligue a subir el nivel a nosotros como Guatemala de nuestra gente. Hoy el factor humano ha sido el eje central de esta conversación y yo creo que eso tiene toda lógica. Gracias, Devadit. Juan, una de las asignaturas pendientes del país ha sido el tema de urbanismo, nuevas ciudades, movilidad. Y sé que vienen haciéndose esfuerzos interesantes por desarrollar
una nueva estrategia de urbanismo. Hay una conversación incluso que viene desde los ENADES en Guatemala para el tema de nuevas ciudades y la construcción de ciudades más sostenibles. Cuéntanos qué noticias hay en ese frente, qué es lo interesante que podemos encontrar y hacia dónde debemos empujar en temas de urbanismo. Por favor. Sí, Roberto, primero que nada, las ciudades que se inventaron realmente hace unos 6.000 años, antes no existían, todos estaban en el campo cazando y recolectando, fueron una innovación impresionante para el ser humano, y hoy en día 60% de la gente vive en ciudades, ¿verdad? O sea que ha habido una transformación enorme. En 1950 era solo 30%. ¿Por qué ha pasado esto? Porque las ciudades son tremendamente eficientes. O sea, ahí están toda la gente que está hablando de Badit, con todos los talentos, están los productos, los servicios, se crea riqueza. La mayoría de la riqueza de Guatemala se crea en la ciudad de Guatemala, en la metrópoli de Guatemala. O sea que el tema del desarrollo de la ciudad es un tema extremadamente importante para el futuro de Guatemala. Pero también las ciudades pueden ser unas ciudades congestionadas, sucias, con poca movilidad, frustrantes, etcétera, que eventualmente puede bajar la calidad de vida de la gente en Guatemala y en el mundo. Así que es muy importante repensar nuestras ciudades intermedias y la capital, sería en el caso de Guatemala, para que sean ciudades que se adapten a la modernidad y que se adapten al crecimiento natural que tienen estas urbes, que aquí estamos hablando en la ciudad de Guatemala, que en poco tiempo vamos a llegar a 5 millones de personas, en lo que es el departamento de Guatemala, que básicamente ya es la ciudad. Entonces, yo tengo la fortuna de participar en la directiva de Grupo Apolo, que es un grupo que se ha dedicado al desarrollo inmobiliario y ha hecho mucha innovación a través de más de 100 años, y en estos momentos estamos enfocados en crear ciudades innovadoras. Y la primer ciudad que estamos desarrollando ahorita es en Villanueva, y es una ciudad integral, porque la verdad que la gente, para levantar la calidad de vida, necesita con proximidad de donde vive, digamos, resolver las soluciones o las necesidades básicas: trabajo, educación, salud, deporte, etcétera. Y eso en una ciudad grande, si está disperso, a veces es difícil de manejar para una familia. Entonces, digamos, una de las visiones que ya estamos empezando a implementar, y tenemos otros planes para otras ciudades más adelante, es que se está generando en un macrolote de Villanueva una ciudad completa, en el que, digamos, ya está el INTECAP y va a haber otros centros educativos. Se están haciendo torres de call centers, que es un área de empleo digno para muchísima gente que vive hoy en Villanueva y que tiene que viajar a la ciudad, probablemente 2 horas en algunos casos, de ida y 2 de vuelta, va a poder trabajar ahí. Hospitales vienen también, residencias de un nivel digno también. Así que, digamos, tal vez lo que quiero decir es que Guatemala tiene que dar el siguiente paso, y aquí yo sé que hay muchos desarrolladores presentes, en crear clústeres, en que en esos microclústeres se satisfazcan las necesidades de la gente que vive en las vecindades. Y ese tal vez es una de las transformaciones que va a venir en Guatemala en los próximos 20 años. Ya Villanueva va a ser un hub completo, va a haber un centro de gobierno que va a tener también, digamos, RENAP, la SAT, la localidad, digamos, la alcaldía local, etcétera. Y al tener todo eso junto, lo que crea es una ciudad que crea riqueza, y esa riqueza se distribuye localmente, y esa riqueza local pues le crea vida digna a la gente que vive en esa localidad, que hoy en día son ciudades satélites que tienen que viajar hasta el centro de la ciudad en condiciones que no son lo mejor, digamos, para la calidad de vida. Así que, Roberto, digamos, Guatemala, como digo, es una urbe impresionante que crea, creo que el alcalde dice que 60% del PIB del país se crean en la urbe de Guatemala, pero la evolución que viene es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, localizando las necesidades básicas de la población. Has dicho la palabra calidad de vida. Yo creo que eso es fundamental cuando uno habla del tema de urbanismo y de ciudades sostenibles, y eso es un satisfactor social, un motivo de movilidad y de paz y estabilidad. Entonces creo que es un elemento clave de la estrategia que como país nos fijemos en el mediano y largo plazo.
Estamos terminando este panel, nos quedan 5 minutos y no quiero que nos levantemos sin que les haga una pequeña pregunta. Y no quiero parecer como aquel compañero de colegio que antes de entrar al examen le pregunta a los otros amigos de qué era lo que decía el libro y que le den un resumen a uno para que uno pueda examinarse sin haberlo leído. Pero me encantaría, ya que tengo este grupo tan eminente, hacerle la consulta de la intervención de Peter Diamandis en un minuto. ¿Qué fue lo que más les impactó? Yo tal vez quisiera empezar por Ricardo y vamos en sentido hacia la izquierda. Por favor, Ricardo, de la intervención de Diamandis, en un minuto, ¿qué dirías que ha sido lo más potente o poderoso que te ha dejado? Yo diría varias cosas. Uno, Guatemala está en un lugar privilegiado, tenemos sol gran cantidad del año, tenemos una habilidad de generar energía realmente barata y venderla, tenemos una ley energética muy potente y creo que, como él mismo mencionó, necesitamos infraestructura y leyes que empujen un objetivo. Y el otro diría yo, tal vez el tema de la salud. Podemos trabajar e impactar fuertemente la salud con medicina preventiva y arreglar un montón de las cosas que necesitamos arreglar en el país. Gracias, Ricardo. Juan, por favor. Yo diría que a mí el tema, digamos, inteligencia artificial me pareció fabuloso y a veces difícil de entender, pero digamos, aplicándolo a Guatemala, yo lo que diría para todos aquí es: el proyecto Guatemala no se detiene, es para mí el esfuerzo que nos puede llevar a algo de lo que está hablando Peter Diamandis, a la abundancia. Es muy difícil, si cada quien hace su esfuerzo por personal, que logremos eso como país. Así que yo aplaudo pues al proyecto Guatemala no se detiene y pienso que nos está llevando en la línea correcta para poder llegar a la abundancia. Gracias, Juan. Deo, tu contribución. Sí, me quedo también con lo de inteligencia artificial, pero vamos primero con nuestra inteligencia natural de nuestra gente. Muchas gracias. Por favor, Diana. En mi caso, tal vez la pregunta que nos hizo de que de los problemas se generan soluciones, a mí sí me llama mucho la atención, porque creo que aquí en Guate tenemos excelente talento, hay gente súper pilas, particularmente en el hotspot que estamos creando en el TEC y en lugares así donde estamos entrepreneurs creciendo a formarnos grandes empresas. Guatemala lo tiene todo, tenemos gente, tenemos talento. Me impresionó mucho lo que dijiste respecto a las personas que están más capacitadas acá, es real, todos los patojos ahora salen bilingües, superpilos a los 22 años ya graduados, maestrías. Entonces yo pienso que lo que más llamó mi atención es esto, seguir invirtiendo en Guate, porque Guate pues tiene todas las soluciones para sacar adelante nuestro país e iniciativas como estas de Guatemala, Aceleremos Guate, programas que al final apoyan a empresas a que lleguen hasta donde tienen que estar, nos pone en perspectiva que Guatemala está donde están los demás países, solo que no tenemos todavía unificadas todas las soluciones para poder hacer de esto pues algo más funcional. De acuerdo, muchas gracias, Diana. Lorena, por favor. Primero, la mentalidad. Creo que la mentalidad es algo fundamental para poder crear posibilidades. Muchas de las limitaciones están desde el momento de no creer que es posible. Aquí han escuchado historias de emprendimientos, proyectos que es posible. Eso creo uno. Segundo, enfoque. Él lo mencionó mucho. Con la posibilidad, el contexto que hoy tengo, cuál es el enfoque que podemos tener como país, como empresas, como sociedad. Luego, el ciclo tecnológico en el que estamos, porque si ustedes se dan cuenta, muchos negocios y empresas se van a ver desafiados: salud, educación, internet, la forma, digamos, va a cambiar mucho ese tema. Entonces, entendiendo ese contexto, cómo podemos realmente ser exponenciales, hacer más iteraciones, porque que no se conciba como el tema de fallar. Ya ven que todos ellos dicen, esto lo estamos empezando, pero le ven una hoja de ruta, un horizonte, eso va a ser en 20, en 30 años. Ponerle un plazo, ponerle un tiempo y trabajar alrededor de eso. Muchas gracias, Lorena. Con este fabuloso resumen de los 5 panelistas, quisiera cerrar este panel con solo 2 o 3 reflexiones muy breves. La primera, como lo comentamos al comienzo, acá hemos hablado de buenas noticias.
Es cierto que se ha hablado de planes y de sueños, pero también de cosas que están sucediendo. Y yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que sentir muy privilegiados los guatemaltecos. Y debemos cada vez expresarlo más y mejor. Porque, y este es mi segundo pensamiento, el optimismo es tremendamente contagioso. Es como el pesimismo. Pero todos los que estamos acá, que somos en alguna forma tomadores de decisiones, formadores de opinión y personas a los que en su entorno les voltean a ver, tenemos que transmitir lo que está sucediendo y de lo que somos capaces de hacer en Guatemala. Y hoy hemos tenido una pequeña y muy buena muestra de eso. Yo quisiera tal vez terminar con la frase, tomando el eslogan y de alguna manera decir que Guatemala necesita menos profetas de la escasez y más constructores de la abundancia. Le agradezco muchísimo a Lorena, gracias Diana, gracias Devadit, gracias Juan, gracias Ricardo por este excelente panel. Les pido un aplauso por favor a todos ellos. Muchas gracias.